Muy bien, estamos con el invitado del día de hoy, Guillermo Cabiasca. ¿Cómo va? ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien, muy bien. Especialista en geopolítica, temas internacionales, siempre lo consultamos. Y bueno, queremos hablar un poquito acerca de la guerra en Ucrania, porque en Ucrania, porque hay está, guerra. sí, hay un par más. Pero una guerra que quedó medio en segundo plano después de, bueno, la ofensiva israelí en Franja de Gaza. Y ahora veía que en varios medios occidentales muy relevantes, que antes había como en las páginas web, tenían como un apartado especial que decía guerra Ucrania-Rusia, ¿no? Rusia-Ucrania, y había como información constante las 24 horas respecto de cómo se iba desarrollando. Ahora empezó a quedar de lado, de hecho ya sacaron en muchos medios, The Washington Post creo que fue uno, sacó esa etiqueta, y da la sensación de que no se habla tanto como la en su sección, momento. digamos. Claro, no está más la sección como la presentaban antes, ¿no? Tan central. Y la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando? ¿Vamos hacia un proceso de paz? ¿En algún momento se va a terminar la guerra? Respecto de la paz, ni Ucrania ni Rusia están hablando de paz. El tema es que da la sensación de que Ucrania, sin el apoyo de Occidente, bueno, no va a poder sostener la guerra por mucho tiempo. ¿Cómo lo estás viendo? Claro. Hay varias razones para que se puede ver que los medios occidentales, sobre todo, que están dirigidos más que, y sobre todo cuando estamos en una situación de guerra, que para ellos es fundamental, sobre todo para sus clases dirigentes y sus élites dominantes, o sus clases dominantes y sus élites dirigentes, están destinados a generar la opinión pública necesaria como para poder conseguir el sustento para las políticas internacionales que ellos desarrollan, en este caso el apoyo muy fundamental a la guerra de Ucrania, ¿no? Por otro lado, es claro que ellos en una situación que yo creo que en parte, una gran parte de sus élites, de sus dirigentes se lo tomaron como algo posible, ¿no? De que podían vencer. O sea, siempre se puede vencer, o sea, cualquier país puede vencer a otro, aunque sea una situación muy de diferencias de potencial muy grande, pero realmente cuando uno analizaba, cuando ellos presentaban la situación de la guerra de Ucrania, la presentaban con un optimismo para el lado ucraniano y una especie de, no de pesimismo, sino de menosprecio por el lado ruso que era totalmente ajena a cualquier realidad. Sí. Digamos, ¿no? Era totalmente ajena a cualquier realidad, no para alguien comprometido, sino para cualquier analista serio, que conozca algo de historia, que conozca algo del presente, que conozca algo de cuestiones militares. De hecho, los militares, que cuando hablaban en Argentina mismo, ¿no? Un columnista chileno, todo, cuando entrevistaban en Europa, todo, algunos medios, algunos portales y demás, decían, no, bueno, los rusos son sólidos, y tienen perspectivas de poder de poder vencer, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que la última ofensiva, la llamada gran ofensiva con la que pensaban públicamente hace ya 6 meses, creo, más o menos, lanzarla, llegar al Mar de Azov, llegar a Crimea, si era posible, en algunas mentes que no conocen nada de guerra, supongo, ¿no? Porque no es necesario conocer mucho, Crimea, digamos, tampoco, ¿no? Sí. Porque la famosa contraofensiva que después no funcionó, ¿no? La contraofensiva que en realidad es una ofensiva, ¿no? Porque cuando el frente está estable y vos lanzás una ofensiva, sos el ofensor sos vos, ¿no? El que avanza, no es que vos estás contraatacando una acción del otro, uh-huh, ¿no? La ofensiva ucraniana fue un fracaso absoluto, digamos, no consiguió ninguno de sus objetivos, ni siquiera sus objetivos mínimos que después la prensa fue rediseñando, porque vos veías la evolución del discurso de los periodistas, de los analistas públicos, ¿no? Occidentales, para la opinión decían, bueno, ya empezaron a olvidar el hecho, decían, no, si llegamos hasta este punto, que hay un nudo de carreteras por ahí de ahí, y después, bueno, sí, se desgasta lo suficiente, pero se conquista, y fue un territorio, no lograron siquiera quebrar, llegaron a la primera línea defensiva rusa, no lograron quebrar seriamente esa línea defensiva, después se desviaron y empezaron a hablar de otra, casi una aldea, Robotín, no te voy a mencionar los nombres porque de golpe se hacen famosos lugares que pasan a ser fundamentales, que son 4 casitas en un lugar, ¿viste? No, claro. La verdad que no. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Termina la guerra?
O sea, porque Claro. si cae Zelensky, uno pensaría, ¿no? A priori, cae Zelensky y los ucranianos van a negociar. Que para los rusos sería que no entren en la OTAN, que fue el inicio de todo este conflicto, y algún tipo de tregua a nivel territorial en lo que es el este, que ya se independizó, se sumó a la Federación Rusa. La cuestión de la paz, bueno, evidentemente públicamente ambos contendientes, ¿no? Ninguno habla en este momento de paz, pero siempre en la guerra está la cuestión de la paz, ¿no? El objetivo de la guerra no es la guerra, salvo para un loco total, digamos. El objetivo de la guerra no es la guerra, es la paz subsiguiente, ¿no? En este momento, hoy mismo, no hay una perspectiva de paz inmediata. Ahora bien, sí existen muchas líneas de negociación en las cuales la posibilidad de que Occidente redefina para Ucrania, porque la que define, vos lo definiste bien, Ucrania no puede pelear sola, pero Ucrania no es que no puede pelear sola exclusivamente, porque todo lo que tiene se lo manda Occidente, ¿no? No solo militar, sino la subsistencia de la población que está en Ucrania. Sino que no puede definir estratégicamente sus objetivos sola. O sea, los podría definir, pero no los puede llevar a cabo. Los objetivos son los objetivos que consensúa y lleva adelante Occidente, ¿no? Rusia sí define sus objetivos por sí misma, ¿no? Eso está claro, define sus objetivos por sí misma y tiene un aparato industrial, un aparato militar y una situación social que le permite, en el plano más amplio de la guerra, definirlo por sí misma. La crisis de la ofensiva, del fracaso de la ofensiva ucraniana y los éxitos, siempre hablamos de éxitos en un tema de muy pequeños avances, pero que para el caso de cómo está planteado el conflicto, en términos militares son importantes. El éxito de los ataques rusos en el último mes muestran que los ucranianos no han podido conservar los pequeños avances que tenían y están perdiendo otras posiciones, ¿no? En términos militares. Después, en términos económicos, nosotros vemos que Ucrania depende exclusivamente de Occidente, no existe una estructura económica ucraniana en condiciones de bancarse por sí misma, eso está claro, pero a su vez Occidente está teniendo problemas económicos, pero problemas políticos, ¿no? No puede definir políticamente, no hay un consenso político en Europa y en Estados Unidos de cómo sustentar una guerra que, como dijo el general Zaluzny, el jefe de la Fuerza Armada Ucraniana, requiere mucho más compromiso por parte de Occidente, y ese mucho más compromiso implica mucho más recursos puestos a la producción militar, que es lo que él hablaba. De hecho, tiene que cambiar a qué se dedican una parte de sus industrias, los europeos, y además si los norteamericanos están planteando limitar su apoyo y que sean no quitarlo, ¿no? Limitar su apoyo. ¿Eso qué lleva? Eso lleva a que políticamente haya una crisis en Ucrania, como decías vos recién. Y en Ucrania la crisis está dada por las discusiones que hay entre el Estado, entre la Fuerza Armada o los jefes de la Fuerza Armada y el presidente Zelensky. Zaluzny le salió a criticarlo fuertemente. Zaluzny, ¿no? Lo está criticando fuertemente y está planteando que como estuvo planteada la guerra es un error. Básicamente es eso, en temas tácticos es un error. Eso implica, entre otras cosas, una discusión política de fondo, ¿no? Y a partir de la resolución de esta crisis, hay que ver cómo se resuelve. Dicen que va a haber elecciones en Ucrania el año que viene. Eso depende también de una decisión de Occidente. ¿Debe o no debe haber elecciones? Un país en guerra puede no haber elecciones, digamos, ¿no? Obvio. Pero si dicen que haya elecciones, y es para intentar producir un cambio político. Si producen un cambio político, es para intentar producir un cambio en términos de la conducción general de la guerra. Y ahí estaríamos en negociar cuál sería la salida. Rusia no puede menos de sus nuevos objetivos, ¿no? No puede menos que poner condiciones. Poner las condiciones de la anexión de las 4 provincias que todavía no están todas en manos de Rusia, aclaro, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Sí, las 4 provincias no están todas en manos de Rusia. Eso siempre se dijo desde antes de la guerra. La incorporación de Ucrania a la Unión Europea podría ser, pero algún tipo de neutralización militar. Claro, desnazificación, dicen ellos. Con respecto a Biden, habló, que lo comentábamos con Gaby Fernández, digamos, que Estados Unidos se está corriendo del apoyo. Sí, hubo intentos de aprobar paquetes de ayuda en el Congreso y no se pudo. Esto tiene que ver también con una postura de los republicanos. Y también te quería preguntar respecto de
ya que tenemos poquito tiempo, referirnos también a la situación argentina, ¿no? Y en cuanto a las relaciones que va tejiendo el nuevo gobierno de Milei. Porque decíamos, bueno, invitó a Zelensky. Al mismo tiempo vino Orbán. No sé si es por desconocimiento, torpeza o cuál es el tema. Sabemos perfectamente, quienes tenemos una mínima idea de política internacional, que Orbán hace rato viene presionando para dejar de enviar ayuda a Ucrania. Es uno de los europeos más reacios a la estrategia que plantea la Unión Europea a favor de Zelensky en esta guerra. Sí, no sé qué negoció que viniera Orbán. Orbán es un outsider dentro de la Unión Europea, sí, lo cual no significa que sea un progresista revolucionario o nada de eso. No. Además, pero es un outsider en el sentido de que no acompaña y viene bloqueando todas las iniciativas, intentando, o sea, frenando, es una piedra en el zapato en los sectores más guerreristas y más globalistas, llamémoslo, de la Unión Europea. Y si pensamos en los invitados que hubo en la asunción de Milei, estaba, por ejemplo, Bolsonaro, que también cuando fue presidente tuvo una política una posición neutral respecto de la guerra. De hecho, en varias ocasiones decidió abstenerse cuando en la ONU se votaba para condenar a Rusia y demás. Y después tenés a Donald Trump, que si bien no vino, sabemos que Milei es un gran admirador y están todo el tiempo comparándolo a Milei con Trump. Un Trump que dice, yo soy presidente y la guerra termina al día siguiente, sí, porque no le conviene, aparte se lo ha vinculado muchísimo, ¿no? con los rusos, con Putin en particular. Entonces, ¿cómo ves la estrategia libertaria, si se quiere, en tema política exterior? Se los ve bastante perdidos porque están forzando un alineamiento con una Ucrania debilitada, y aparte la estrategia es muy parecida a la de los demócratas, digamos, están siguiendo los lineamientos demócratas, nada que ver con los republicanos que proponen otra cosa en este momento y siempre se han parado en contra de la guerra de Ucrania. Cuando hablamos de derechas en general, vemos que en realidad Milei está fuera de todo este grupito, ¿no? Orbán, Bolsonaro, Trump, incluso podemos hablar de Meloni, Giorgia Meloni en Italia, digamos, son derechas que, bueno, decimos son más nacionalistas. Y Milei queda como una derecha que por ahí en las formas es gritona, revolucionaria y todo lo que quieras, pero que después está totalmente alineado con los objetivos demócratas en materia de política exterior. Milei es un antinacionalista aún en la retórica. O sea, las derechas europeas, algunas de nuevo tipo, otras con cierta reminiscencia del fascismo clásico, muy lavada, son nacionalistas, como lo menos en lo retórico, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una diferencia en lo que hace a la ubicación frente a la política internacional, a una serie de cuestiones que tienen que ver con el Estado. Con el Estado. Vos me decías Bolsonaro, el caso de Bolsonaro, primero Bolsonaro no estaba dentro de sus capacidades y de su voluntad ir en contra de las líneas estructurales estratégicas más grandes de la política internacional brasileña. O sea, las Fuerzas Armadas tienen una posición y un peso muy importante en Brasil, la gran burguesía brasileña tiene una posición y un peso muy importante, no digo que sea nada del otro mundo, ¿no? Pero es distinto a la gran burguesía argentina, que si existe es totalmente partidaria de una transnacionalización de nuestra economía, ¿no? No todos los sectores, pero una parte importante de ellos sí. Veremos qué hacen ahora con este programa. Me parece que en términos de política internacional, sí, claramente Milei está yendo en contra del sentido de la historia, cosa que cualquier político que tenga conocimiento de relaciones internacionales y que esté más o menos en un espacio político en el cual hay gente que sabe de eso, no haría. No iría en ese sentido, sobre todo para un país como Argentina, ¿no? Pareciera haber entregado gran parte de su gobierno a un esquema de relaciones exteriores más relacionado con una idea de las viejas relaciones carnales de Menem, pero también fuera de época, porque las relaciones carnales de Menem estaban relacionadas con la idea bueno, ahora se me fue la mente. Del ideólogo de Guido Di Tella,
que es bueno, el que escribió el libro de Relaciones Internacionales, que era el asesor principal del realismo periférico. La idea del realismo periférico, que era asociarse y ir detrás de la línea de la potencia o de la potencia dominante. De hecho, el mismo Escudé, el mismo Escudé, Carlos Escudé, antes de morirse, pues se murió por el COVID, digamos, por ser contrario a salir ahí, se corrió COVID y se murió. El mismo Escudé señaló que el mundo como estaba organizado requería que su idea de relaciones carnales no fuera totalmente alineado con una exclusiva potencia, porque ahora había varias, ¿no? Entonces había que ir detrás, ser sumiso a todas juntas, digamos, a todas las que hubiera. Sí, lo decía en la época del macrismo, Escudé. Sí, lo dijo en la época del macrismo en uno de sus últimos escritos, que dio además para formación en donde hay en las escuelas de estas que tienen en Argentina, formación de diplomático, bastante vendepatrias todas, ¿no? Pareciera que ni siquiera el espacio diplomático al cual se va a hacer cargo de nuestras relaciones exteriores en Argentina tuviera esa visión un poco más grande, aún desde la perspectiva de las relaciones carnales. Yo creo que están cometiendo un error gravísimo, aún dentro de su perspectiva. Insisto, ahora veremos qué hacen con los BRICS. Aún dentro de una perspectiva liberal, entreguista, lo que sea, irse de los BRICS sería un grave error. Irse de los BRICS, porque no es necesario irse, porque no es algo que te condicione la geopolítica, te condiciona un poco, o sea, tus decisiones en relaciones internacionales. Vos podés tener un gobierno como el de Milei en lo interno, que entregue, que destruya a los trabajadores, que tenga la industria y ser de los BRICS. Te abre un espacio. Ahí está Arabia Saudita, está Egipto. Puede estar en los BRICS para vender materia prima y listo. Puede estar en los BRICS para vender materia prima y listo. Sería una ofensa internacional que dañaría mucho a la Argentina. Pero pareciera ir en ese sentido. Yo creo que en algunos aspectos se mueven como elefante en un bazar. De hecho, han entregado la economía argentina, que sí es un núcleo de saqueadores seriales bastante poco estratégicos, digamos, ¿no? Así que la verdad que vos me decís eso, yo creo que la política argentina en relación con lo de Ucrania es errónea, digamos, podía simplemente abstenerse, vincularse más orgánicamente a Ucrania cuando la situación de Ucrania está en crisis y quizá haya un cambio de gobierno. Zelensky está en crisis, lo están bajando del podio y mostrando como alguien que no sabe manejar las cosas. Es de alguien que ni siquiera está al tanto del tema. Exacto. Sí, de hecho, acá en la Argentina estuvo Zelensky con simbología judía cuando en Ucrania está lleno de nazis, digámoslo. Sí. ¿No? El batallón Azov son nazis confesos. Así es. Bueno, nos vamos yendo, ¿no? Ya Dale. Vamos cerrando, porque la verdad que hay un montón para seguir hablando. El tema siempre nos queda corto. Sí. Pero bueno, te agradecemos mucho, Guillermo, que hayas venido acá al piso de Radiográfica. Gracias a ustedes.